Siempre fui la que trabajó para conseguirlo todo. Desde el principio, entendí que nada me caería del cielo. Mis padres, buenas personas pero de valores a la antigua, se encargaron de dejarlo claro. Ellos no eran de los que te miman o te felicitan solo por existir. Mi hermano mayor, Jacob, en cambio, parecía arreglárselas con su encanto y un poco de suerte. Su éxito le llegaba con más facilidad, y su rol en la familia siempre fue un poco más importante. Al crecer, yo era la que se quedaba en segundo plano. Él era el que recibía toda la atención, y a mí me parecía bien, o al menos, eso creía. Cuando tenía 24 años, di un salto y empecé mi propio negocio. Al principio no era gran cosa. Una pequeña boutique que vendía joyería hecha a mano y algunos hallazgos vintage que reunía en mercados locales. Pero era mío. Era todo en lo que había invertido mi corazón durante años. Mis padres, a pesar de ser tan controladores, me apoyaban a su manera, pero siempre con un tono de advertencia. «Si vas a hacer esto», decía mi papá, «asegúrate de que sea algo que puedas permitirte perder. Nada en la vida está garantizado». Entendía la verdad tras ese consejo, pero dolía. Todo había que ganárselo. Nunca se regalaba nada. Recuerdo los primeros meses de mi negocio. Las noches sin dormir, el esfuerzo constante. Tuve que aprender de todo desde cero: marketing, contabilidad, gestión de inventario. Hubo muchos momentos en los que quise rendirme, cuando sentía que el peso de equilibrar todo me aplastaba, pero no lo hice. No pensaba dejar que aquello por lo que había trabajado tanto se me escapara de las manos. No pasó mucho tiempo antes de que el negocio empezara a crecer, despacio pero sin detenerse. Conseguí trasladarme a una pequeña tienda en el centro, un lugar donde la gente podía ver las piezas que seleccionaba con tanto cuidado. Las pequeñas victorias comenzaron a sentirse como triunfos enormes. Pasaba horas allí, creando nuevas piezas, conectando con los clientes. Recuerdo la primera vez que una mujer entró y compró un collar sin pensarlo 2 veces. Sentí un orgullo inmenso, como si por fin hubiese llegado a donde quería. Mi tienda se convirtió en mucho más que un negocio. Era un reflejo de quién era yo, pero también me convirtió en un blanco. Y no solo para los clientes. Jacob, mi hermano, siempre había sido el hijo dorado. Me llevaba 5 años, y siempre parecía salirse con la suya. Tenía su propia empresa tecnológica, que le iba bastante bien, pero su compañía no era su vida como lo era la mía. Él tenía inversores y un equipo que manejaba las cosas mientras él se llevaba el crédito por la visión general. Admiraba su éxito, pero también me molestaba lo fácil que parecía todo para él. No le guardaba rencor exactamente, pero las comparaciones de mis padres eran imposibles de ignorar. Ellos se sentían orgullosos de mí, más o menos, pero solían hacer comentarios como: «Bueno, al menos Jacob tiene un trabajo de verdad, no un pasatiempo». Y siempre puedes pedirle consejo a Jacob. Él tiene mucha más experiencia en los negocios. Me hería, pero lo dejaba pasar. A medida que mi boutique crecía, empecé a sentir la presión de ambos lados. Mis padres siempre estaban ahí, dando consejos no solicitados y haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre cómo las cosas serían mejores si yo tuviera un poco más de apoyo. Su apoyo, como siempre, venía con condiciones. Nunca lo decían abiertamente, pero era claro. Esperaban algo a cambio de todo lo que habían hecho por mí. Jacob, por su parte, tenía su propia forma de apoyarme. Nunca ofrecía ayuda ni mostraba interés en lo que yo hacía, salvo cuando hablaba de la suerte que tenía por lo fácil que se me daban las cosas. Él siempre había sido el que tomaba el camino sencillo. Pero ahora que mi negocio iba bien, empezó a hacer comentarios sobre cómo él me había ayudado al principio. «¿Recuerdas cuando te presté dinero para tu primera compra de inventario?», solía decir. No había sido un préstamo. Fue un regalo que me ofreció una vez, sin esperar nada a cambio, pero con el tiempo, parecía esperar mucho más. Admito que hubo momentos en los que dudé de mí misma. Estar en el mundo de los negocios,
especialmente como mujer, nunca es sencillo. Pero había construido algo que me importaba de verdad. Cada vez que veía mi tienda, o la respuesta de la gente a las joyas que creaba, sabía que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, en el fondo, nunca pude escapar por completo a la sensación de que mi éxito no me pertenecía del todo. El orgullo de mis padres siempre venía con una sensación de obligación, y los comentarios sutiles de Jacob me recordaban constantemente que en nuestra familia nada llegaba sin un precio. Aún así, tenía un sentido de independencia que atesoraba. Estaba orgullosa de lo que había creado y, por un tiempo, fue lo más gratificante de mi vida. Pero como descubriría pronto, nada permanece simple por mucho tiempo. Estaba a punto de darme cuenta de cuánto esperaba realmente mi familia, mis padres, y especialmente mi hermano, y hasta dónde llegarían para asegurarse de que pagara el precio de mi éxito. Todo cambió una noche tranquila. Acababa de cerrar la tienda, echando las llaves y apagando las luces. El suave murmullo de la ciudad entraba por la ventana mientras limpiaba el mostrador y reunía mis cosas. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de mi madre. Me preguntaba si iría a cenar, y aunque no me apetecía otra noche de conversación trivial, sabía que era más fácil decir que sí que inventar una excusa. Llegué a casa de mis padres poco antes de las 7, y el ambiente era cálido y reconfortante como siempre. El olor a ajo y algo asado inundaba el aire. Escuché a mi padre reírse de algo en la televisión, en la sala, mientras entraba. Todo era familiar, la misma rutina de siempre. Jacob ya estaba allí, por supuesto, sentado en la mesa de la cocina con una cerveza en la mano, las piernas estiradas mientras se recostaba en la silla. Siempre tenía ese aire despreocupado, como si nada le afectara. Ya estaba cerca de los 40, pero seguía teniendo ese encanto relajado de sus 20s. Me sonrió al verme entrar. «Hola, hermanita, te ves cansada», dijo con esa mezcla de burla y preocupación que siempre usaba. Nunca estaba segura de si era sincero o si solo era su forma de caer bien. «Lo estoy», respondí, sonriendo apenas. No pensaba hablar de lo estresante que había sido el día. El trabajo siempre era agotador, pero mi negocio no se iba a manejar solo. Además, solo estaba allí para cenar. Mi madre y mi padre se unieron a nosotros al poco rato, y nos sentamos a comer. A pesar del calor de la comida, el ambiente se sentía tenso. Mamá me preguntaba por mi tienda cómo iban las ventas, si tenía nuevos clientes, pero no sonaba como curiosidad genuina, sino más bien como si estuviera tachando puntos de una lista. Mientras tanto, papá hablaba del clima, de cómo por fin estaba mejorando. Me di cuenta de que mi hermano esperaba el momento adecuado. Siempre sabía cómo preparar el terreno para lo que fuera a decir, como si lo hubiera ensayado mentalmente. No tardó mucho en soltar la bomba. «Sabes, ya es hora de que le devuelvas algo a la familia», dijo Jacob, recostándose en la silla con aire casual, mirándome fijamente. No era una pregunta, ni una sugerencia. Era una declaración. Sentí un nudo en el estómago. Podía sentir el peso de sus palabras suspendido en el aire. Mis padres guardaron silencio, mirándose el uno al otro antes de volver la vista hacia mí, esperando mi reacción. ¿Devolver?, repetí, tratando de quitarle importancia, aunque ya notaba el cambio en el ambiente. «Sí», continuó Jacob, con un tono tan relajado que me incomodó. «Ellos te criaron, se esforzaron para que salieras adelante. Ya es hora de que les des algo a cambio». Sonrió, pero no había calidez en su sonrisa, sino una expectativa, un aire de derecho que no había visto con tanta claridad antes. Miré a mis padres sin estar segura de si comprendían realmente lo que Jacob estaba diciendo. Mamá asintió despacio, como si le estuviera dando la razón. «Tu hermano tiene razón, cariño. Te ha ido muy bien con tu negocio. Tal vez sea el momento de que nos ayudes un poco. Ayudes con las cosas de la casa». Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. «¿De qué están hablando?», pregunté, tratando de no sonar tan alterada como me sentía. Papá se aclaró la garganta. «Siempre hemos estado aquí para ti. Te criamos».
Te dimos todo lo que pudimos, dijo con ojos algo compasivos, pero el trasfondo era innegable. Culpa, manipulación disfrazada de preocupación paterna. Deberías plantearte ayudarnos, sobre todo en temas como, bueno, el dinero. No nos hacemos más jóvenes. El corazón me latía con fuerza mientras trataba de asimilar lo que sucedía. Mis padres, en quienes creía poder confiar, de repente estaban dejando claro que mi éxito no era mío. Las palabras de mi hermano seguían resonando. Devolver. No era una petición, era una exigencia. Querían mi dinero, lo que había ganado con tanto esfuerzo. Mi éxito nunca fue mío. Se trataba de ellos, de lo que yo les debía por haberme criado. No entiendo, balbuceé, tratando de encontrar una explicación. He pagado todo yo misma. He trabajado duro para lograr esto. Jacob, con su tono de orador nato, se inclinó un poco hacia adelante. A ver, Sis, te han dado tanto. Lo mínimo que puedes hacer es compartir. No es como que te falte dinero. Estás bien. Es hora de que empieces a ayudar a la familia. Quise gritar. Quise decirle que no tenía ni idea de lo que me había costado llegar hasta aquí, de todo lo que había sacrificado para montar este negocio desde cero. Pero en vez de eso, me quedé allí, congelada, sintiendo el nudo familiar en el estómago. La voz de mamá era suave, pero firme. No se trata del dinero, se trata de todo lo que te dimos. Nos lo debes, querida. ¿No crees que es hora de mostrarnos tu gratitud? Sus palabras ardían. No estoy segura de lo que quieren decir, susurré, con la voz temblorosa. He hecho todo por mi cuenta. He construido mi vida. Ya han tenido lo suyo. Jacob se encogió de hombros, como si fuera un asunto simple. Tal vez sea hora de que nos pagues. No te criaron para que te quedaras todo para ti. Nos lo debes a todos. No podía respirar. Quería irme, pero más que nada, quería decirles exactamente cómo me sentía, que había dado todo por este negocio, solo para que ellos creyeran que podían quedárselo, que mi éxito no era para mí sola, sino para ellos, como si lo merecieran más que yo. Fue en ese momento que entendí que tenía que elegir, y si no tomaba el control, lo perdería todo, únicamente por cumplir con las obligaciones familiares. Los días que siguieron a aquella cena fueron asfixiantes. No podía escapar a la sensación de que algo había cambiado en mi familia, algo que no se podía deshacer. Las palabras de Jacob resonaban en mi mente a todas horas, y empecé a darme cuenta de cuánto había estado manipulándome sutilmente durante años. Su tono relajado, la forma en que daba por hecho que yo cedería, no era algo aislado, sino parte de un patrón, y cuanto más pensaba en ello, más me invadía la ira. Pero junto con la ira, también sentía miedo. Miedo a perder todo lo que había construido. Miedo a perder la conexión familiar, esa que me había mantenido unida a ellos durante tanto tiempo. Pasé años intentando ser la buena hija, la que no causaba problemas. Y ahora, por primera vez, veía que por más que me esforzara o diera, nunca sería suficiente. Estaba en un punto de quiebre, y no sabía cómo salir. En las siguientes semanas, Jacob empezó a aparecer más a menudo por mi tienda. Al principio, parecían visitas casuales, se pasaba. Fingía interés en lo que hacía. Hablaba de su propio negocio y hacía algunos comentarios sobre lo bien que se veía mi local. Pero sabía que solo estaba allanando el camino para el verdadero motivo de sus visitas. Hacía preguntas incisivas, sobre mis ingresos, mi inventario, mis planes a futuro, como si tuviera derecho a conocer cada detalle de mi éxito. Se quedaba más tiempo del necesario, ofreciendo consejos que nadie le pedía y comportándose como un asesor empresarial al que nunca contraté. Me sacaba de quicio su manera de ponerse en plan experto, pero me contenía para mantener la paz. Un día apareció con otro tono. Yo acababa de terminar de montar un nuevo escaparate cuando entró, con una expresión más seria de lo habitual. Lo saludé con una sonrisa cansada, todavía sin acostumbrarme a verlo tan seguido. «Hola, Sis», dijo, metiendo las manos en los bolsillos y mirando alrededor. «Necesitamos hablar.
Dejé el jarrón que estaba acomodando y traté de leer su estado de ánimo. ¿De qué?, pregunté, aunque en el fondo sabía que no sería una conversación agradable. Ya sabes, hemos hablado de esto antes, de ayudar a la familia. Ha pasado un tiempo y, sinceramente, creo que no te lo tomas en serio. Sentí cómo se me encogía el corazón. Esperaba que lo de la cena hubiera sido algo puntual, que mis padres le hubieran metido esa idea en la cabeza y él lo dejara estar. Pero cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que no lo dejaría pasar. Lo digo en serio, Grace. Esto no es solo por mí, ni siquiera por nuestros padres. Es por la familia. Te va bien, mejor de lo que pensé, la verdad. Pero ya es hora de que dejes de ser tan egoísta. ¿Egoísta? Esa palabra me caló hondo. Había dado todo para esto. Había trabajado día y noche, construyendo algo de la nada. Había sacrificado relaciones, tiempo libre, mi salud mental a veces, para que este negocio funcionara. Pero para él nada de eso importaba. Solo importaba que, según él, les debía algo. No soy egoísta, dije con la voz tensa. Estoy haciendo lo necesario para que mi negocio funcione. He trabajado por todo lo que tengo. Exacto, replicó él, asintiendo como si de pronto entendiera algo. Y ahora es momento de que lo devuelvas. No puedes simplemente recibir y recibir, esperando que la familia no reciba nada a cambio. ¿No crees que es hora de mostrar algo de gratitud? Sentí mis manos temblar mientras me aferraba al mostrador. ¿Gratitud? Quería reírme amargamente, pero tenía un nudo en la garganta. ¿Gratitud por qué? Por todos los años de crítica sutil y la expectativa no declarada de que siempre me ceñiría a lo que ellos quisieran. Por cómo actuaban como si mi éxito no fuera algo que yo había ganado, sino algo que debía compartir con ellos por obligación. No había terminado. ¿Sabes?, continuó, inclinándose un poco. No se trata solo de que des dinero, sino de que ayudes a la familia. Y creo que te estás poniendo un poco terca con esto. Podrías usar tu éxito para apoyarnos. No necesitas quedarte con todo. Un escalofrío me recorrió. La idea de entregarle mis ganancias, especialmente a él, era como sentirme encadenada. Mi tienda, mi negocio era mío. No les debía nada. No te daré mi dinero, dije, más firme de lo que me sentía, mientras mi corazón se aceleraba. Los ojos de Jacob se entrecerraron, y por primera vez noté la verdadera frustración en ellos. ¿De verdad no lo entiendes?, preguntó casi con lástima. No es solo por el dinero, Grace, es cuestión de respeto, de hacer lo correcto. Respeto. La palabra me sonó vacía. Su concepto de respeto era exigir, controlar, esperar que yo entregara lo que había construido por una supuesta obligación familiar. Mis padres no eran mejores. Cada vez que hablaba con ellos, repetían el mismo discurso de todo lo que habían hecho por mí y lo mucho que les debía. Me llamaban, diciendo cosas como, no te pedimos mucho, solo un poco de ayuda. Pero cada vez que ofrecía ayudar de otra manera que no fuera económica, encontraban excusas. No, lo que querían era mi dinero. Lo querían todo. Cuanto más me negaba, más insistían. Había noches en las que me quedaba despierta, mirando el techo, dándole vueltas a cómo podía librarme de esto, cómo podía escapar. Pero incluso en mis momentos más tranquilos, la presión de sus expectativas me perseguía como una sombra. Y entonces, la situación empeoró. Jacob empezó a lanzar amenazas sutiles. No decía nada directamente, pero dejaba caer insinuaciones. Sería una pena que el negocio empezara a tener ciertos contratiempos, decía con una sonrisa cínica. Estoy seguro de que podríamos ayudarte a solucionarlos, si te mostrases más receptiva. Para él, todo era un juego, esa presión, esa manipulación. No solo buscaba mi dinero, sino también mi sumisión. Quería que sintiera que lo necesitaba a él y a mis padres, que no podría sobrevivir sin su ayuda. Me daba náuseas la forma en que me hablaba. Con una sonrisa,
como si no pasara nada. Cuanto más aguantaba, más me daba cuenta de que me estaba perdiendo a mí misma. Mi negocio, que antes era motivo de orgullo, se había vuelto un punto de discordia. Mi familia, mi hermano, mis padres ya no representaban el apoyo que siempre pensé que eran. Eran los que me estaban frenando, tratando de arrebatarme todo lo que había construido. Y con cada día que pasaba, mi deseo de romper con todo y recuperar el control se hacía más fuerte. Pero seguía sintiendo miedo a perderlos, a ser quien rompiera lazos con la familia. Ya me habían tachado de egoísta y desagradecida. No sabía cuánto más soportaría antes de derrumbarme. No sabía cuánto tiempo pasaría antes de admitir que me estaba ahogando bajo esa presión. Pero ese momento se acercaba. Lo sentía en los huesos. El momento en el que tendría que decidir qué valoraba más, mi familia o mi libertad. El punto de quiebre llegó una mañana, después de una semana especialmente agotadora. Llevaba días lidiando para mantener el negocio a flote mientras soportaba llamadas de mis padres y de Jacob, todos insistiendo en que ayudara a la familia. Cada vez que los rechazaba, cada vez que resistía, la presión aumentaba hasta que sentí que iba a estallar. Era como estar atrapada en una trampa. Hiciera lo que hiciera, nunca sería suficiente. Ese día, Jacob apareció otra vez en la tienda. Yo acababa de desempacar un nuevo envío de productos y lo último que necesitaba era lidiar con él. Pero cuando lo vi en la puerta, con su sonrisa habitual, sentí que se me hacía un nudo en el pecho. Esta vez, su presencia no tenía aire amistoso. Lo veía en sus ojos. Estaba allí para dar el golpe final. Grace, dijo, entrando sin esperar invitación. Tenemos que hablar de nuevo. Ni siquiera me molesté en saludar. Jacob, estoy muy ocupada. No tengo tiempo para... Es sobre la familia, me interrumpió. Tienes que dejar de ser tan terca y escuchar, al menos una vez. Sentí una oleada de frustración. Siempre hacía eso, ignorar lo que yo decía, asumiendo que él tenía todas las respuestas. Me aferré al borde del mostrador intentando mantener la calma. Ya he escuchado, respondí, obligándome a hablar con tono sereno, aunque estaba furiosa. Y te digo que no voy a darles mis ganancias. He trabajado por todo lo que tengo. Este negocio, mi vida, es mío. No voy a cederlo porque creas que es tu derecho. Él negó con la cabeza, como si lo decepcionara. No entiendes nada, ¿verdad? Dijo, con un matiz casi compasivo. No se trata de lo que creas que mereces. Se trata de lo que la familia necesita. Y tú... Hizo una pausa. Su tono se volvió más frío. Estás siendo egoísta. Estoy tratando de ayudarte, Grace. De enseñarte la manera correcta de hacer las cosas. Podrías usar tu éxito para ayudarnos a todos. Podrías aliviarnos de muchas cargas. Sentí que las paredes se cerraban sobre mí. Sus palabras eran veneno, lentas y calculadas, diseñadas para minar mi voluntad. Ya no buscaba una conversación, sino presionarme hasta quebrarme. Pero esta vez algo dentro de mí se rompió. No les debo nada, repliqué, con voz firme. Ustedes no me criaron para esto. No levantaron este negocio por mí. Lo hice yo sola, a pesar de todo lo que me dijeron durante años. No soy su obra de caridad. No estoy aquí para resolver sus problemas o para cumplir sus expectativas. Él dio un paso adelante, mirándome con el ceño fruncido. ¿Crees que esto se trata solo de dinero? ¿Que solo quiero que me regales algo? Esto va de respeto, de cumplir con tu deber. En ese instante, lo vi todo claro. No era cuestión de respeto, familia o dinero. Se trataba de control. Él quería controlarme, moldearme a su voluntad. Quería adueñarse de mi éxito como siempre se había adueñado de su rol en la familia. Quería mantenerme en línea, mantenerme pequeña, parte de su maquinaria familiar. Respiré hondo. Esa claridad me golpeó como un puñetazo en el pecho. Podía seguir discutiendo,
pero nada cambiaría. No retrocedería. Jamás. Y al final yo perdería. No solo el dinero o el negocio, sino mi libertad, mi identidad. Todo por lo que había trabajado se me escaparía de entre los dedos, hasta que no quedara más que rencor y culpa. Tenía que elegir. Las manos me temblaban mientras sacaba el teléfono del bolsillo y miraba la pantalla. Era el momento. No tenía por qué seguir viviendo bajo el yugo de sus expectativas ni bajo la sombra del control de mis padres. Podía marcharme. Podía llevarme todo lo que tenía y largarme. Abrí mis cuentas de negocios y, mientras Jacob seguía hablando casi sin darme cuenta de sus palabras, empecé a hacer transferencias, moviendo cada centavo de mis ahorros y ganancias a una cuenta en el extranjero. Solo me tomó unos minutos, pero se sintió eterno. Con cada clic me libraba de una cadena. Se rompían los grilletes. «He terminado», dije, mi voz serena pero decidida. Jacob me miró, confuso al principio, luego molesto. «¿Qué estás haciendo?», me preguntó con un tono demasiado agresivo. «Estoy tomando el control», respondí, bloqueando el teléfono y enderezándome. «Este negocio es mío, mi vida es mía, y no vas a quitármelo». Se hizo un silencio denso, como una losa entre los dos. Jacob abrió la boca para replicar, pero lo interrumpí. «He transferido todo. Mis fondos están bloqueados y mis cuentas seguras. Me voy». Su expresión pasó de la frustración a la incredulidad. «¿Te vas? No puedes hacer esto. No puedes simplemente irte después de todo lo que hemos hecho por ti». Lo miré a los ojos. «Llevo tiempo alejándome de lo que han hecho por mí. Pero esto es la última vez». Me giré para marcharme. Sentí un alivio enorme, una ligereza que no había sentido en meses o quizás años. Por fin me estaba poniendo en primer lugar. Ya no sería la marioneta de nadie. Antes de llegar a la puerta, escuché la voz de Jacob llena de rabia. «Te vas a arrepentir, Grace. Te vas a arrepentir de dejarnos fuera». Ni siquiera volteé. Sus palabras ya no tenían poder sobre mí. Lo único que importaba era mi libertad. Salí de la tienda y entré en el siguiente capítulo de mi vida, uno que yo elegí sin necesitar la aprobación de nadie. Los primeros días después de irme se sintieron como estar en un sueño, o tal vez en una pesadilla. Nunca había sentido tal mezcla de euforia y temor. Había tomado la decisión, pero había momentos en los que me preguntaba si era valiente, o si solo estaba huyendo de la única familia que había conocido. Sin embargo, a medida que pasaron los días y luego las semanas, esa sensación de carga fue disipándose, y comprendí que había hecho lo correcto. Llegué a una ciudad nueva, donde nadie me conocía, donde nadie conocía a mi familia ni las expectativas que habían puesto sobre mí. Era como respirar por primera vez en años. Encontré un pequeño apartamento, modesto pero mío. Recuerdo la primera noche. Dormí en el sofá con la luz de una lámpara encendida. No tenía nada, ni familia, ni lazos, ni obligaciones. Y se sentía increíble. Por primera vez era realmente libre. Me volqué en mi trabajo, dedicando toda mi energía a mi negocio. Mi tienda anterior quedó atrás, pero había aprendido mucho. Empecé un nuevo proyecto, con lo que ya sabía, sin la presión sofocante de mi familia. Creé un sitio web y amplié mi alcance a clientes fuera de la zona local. Mis productos empezaron a venderse más rápido de lo que esperaba. Poco a poco, el negocio creció, incluso sin los recursos ni las conexiones que dejé atrás. Aún con toda esa libertad, a veces sentía la punzada de la culpa. Mis padres, al principio callados, empezaron a contactarme. Recibía de vez en cuando mensajes o correos preguntándome cómo estaba o cómo iba el negocio. No exigía nada de manera directa, pero seguía notando el trasfondo de sus palabras. Me extrañaban, querían que volviera, que los ayudara otra vez, que los incluyera en mi vida como antes. Jacob fue más directo. Estaba furioso, por supuesto. Me llamó egoísta, desagradecida y otras cosas peores.
Me acusó de abandonar todo lo que se supone que debía defender, afirmando que estaba equivocada al romper nuestros lazos. Su enojo no se trataba solo del dinero, sino del control. Él quería seguir teniendo poder sobre mí, manipularme para que hiciera lo que consideraba correcto. Y al no lograrlo, se desquitaba de una forma que me demostró lo realmente tóxica que era su presencia. Una noche, recibí un mensaje de voz suyo. Era largo, lleno de rabia y de las mismas acusaciones que ya había escuchado muchas veces. «No eres fuerte, Grace», decía con un tono venenoso. «Estás huyendo. Y algún día te vas a arrepentir. No puedes cortar lazos con tu familia y pretender que todo esté bien. Vas a caer, y cuando lo hagas, no vengas a llorarme. Desearás haber hecho lo correcto desde el principio». Escuché el mensaje y sentí el peso de sus palabras, pero en lugar de romperme, experimenté una serenidad inesperada. Era el mismo discurso que me había repetido durante años, solo que ahora era más desesperado. Lo había escuchado tantas veces que ya reconocía sus trucos, pero ahora podía verlos por lo que eran: manipulación y control a base de culpa. Borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Pasé las semanas siguientes afianzándome en mi nueva vida, sintiéndome más fuerte cada día. Ya no era la misma persona que se había ido. Había dejado atrás la necesidad de ser la hija que cumplía sus reglas. Por primera vez no temía fracasar, porque el fracaso no era nada comparado con el precio que habría pagado al quedarme. Era libre, y eso lo era todo. Unos meses después, me llamó mi madre. Su voz sonaba más suave de lo que esperaba, casi vacilante, y había algo distinto, como un matiz que no reconocía. «Grace, sé que las cosas están tensas entre nosotros», empezó. «Pero quiero que sepas que tu padre y yo estamos orgullosos de ti. Tal vez no lo entendamos todo, pero no queremos que creas que no nos sentimos orgullosos. Siempre has sido nuestra hija y te queremos». Fue una conversación extraña, más una súplica de reconciliación que una disculpa. No me pidió nada, no me presionó, pero noté su nostalgia. Sentí un pinchazo en el corazón, aunque no era la culpa que habría esperado, sino la tristeza de saber que, pasara lo que pasara, ellos siempre lo verían todo a su manera. Tal vez nunca entenderían del todo por qué tuve que marcharme, pero ya no importaba. Había tomado mi decisión y no pensaba volver atrás. En los meses siguientes, mi negocio siguió creciendo y conocí gente que me valoraba por lo que era, no por lo que debía ser como hija o hermana. Mi vida era más tranquila, más pacífica. El ruido de las expectativas de mi familia se había desvanecido y en su lugar encontré mi propio ritmo. Los mensajes de Jacob fueron cada vez más escasos hasta que desaparecieron. Creo que, en el fondo, sabía que no iba a regresar. Sabía que había perdido el poder que ejercía sobre mí. Fue entonces cuando comprendí algo. Había ganado. No en el sentido de una victoria grandiosa que todos pudieran festejar, sino en uno personal, íntimo. Había ganado porque había recuperado mi vida. Había elegido mi libertad, y nada ni nadie podría arrebatármela. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de nada. Di el salto y, al hacerlo, descubrí una versión de mí misma que desconocía. Fuerte, segura y, finalmente, libre.